Sería como si el ejército de Estados Unidos perdiese a 60.000 de sus 600.000 hombres. Si perdiesen al 10% de sus efectivos, saldría en la portada de todos los periódicos. Para restaurar el prestigio de Roma, el general Tiberio moviliza a sus tropas. Tiberio se desplaza con 8 legiones y tropas auxiliares para reforzar la frontera del Rin y la Galia. Roma parece a salvo por el momento. Los germanos siguen en la frontera, pero los romanos han aprendido lo astutos que pueden ser sus enemigos y permanecen vigilantes incluso en su territorio. Hay guardias apostados en todas las esquinas de Roma. Fue muy duro para Roma como ciudad y como sociedad comprobar que aquellos pueblos del norte eran capaces de asestar un golpe así a su ejército. César, Tácito y muchos otros dirigentes los habían considerado militarmente inferiores. Roma, el paradigma de la civilización occidental, de pronto se siente vulnerable. Todo ciudadano o visitante extranjero se convierte en sospechoso, en enemigo potencial. Augusto, temeroso de un levantamiento por parte de los germanos, los expulsa. Mientras Roma entera se estremece de miedo, los germanos del otro lado del Rin se muestran eufóricos. Arminio celebra su victoria sobre Roma uniéndose en matrimonio a Tusnelda. Se trata de la hija del caudillo rival, Seyestes, que trató de prevenir a Varo de la traición de Arminio. En contra de los deseos de su padre, Tusnelda se deja raptar por Arminio. Las mujeres germanas eran increíblemente fuertes. Podían llegar a matar a sus hombres si se rendían en combate. Eran mujeres que se tenían en muy alta estima y querían unirse con el mejor hombre posible. Tusnelda vio en Arminio al mejor de todos los germanos y decidió que ella no merecía menos. Su victoria sobre las legiones romanas confiere a Arminio una enorme influencia sobre su pueblo. Ahora, como rey de los queruscos, crea una coalición de líderes tribales. Arminio pensó que su espectacular victoria le daría fama y que ocuparía un cargo que nunca había existido entre los germanos, el de rey. El lugar de la masacre se convirtió en un lugar sagrado. Se mantuvo intacto para conmemorar la victoria y rendir culto a los dioses germanos. Los germanos practicaban su culto en el campo. Erigían imágenes y tótems de animales en el bosque. El tallado de tótems era muy común en la época, también entre los romanos, pero probablemente los germanos sean el mejor ejemplo. Roma había sufrido un fuerte impacto. Los germanos conservaron las armas romanas como una recompensa sagrada. Las espadas, picas y escudos eran obras de artesanía y su fabricación requería muchos materiales. Económicamente eran muy valiosos, pero parece ser que en muchas circunstancias el valor ritual era más importante. Se han encontrado cientos de ellos con ornamentos que indican que pertenecieron a oficiales. Algunas de estas armas tienen detalles en oro y plata. Gracias a su astucia y a la violencia, los germanos han conseguido recuperar su territorio, al menos por ahora. Pero Roma no está dispuesta a rendirse. Los romanos se dieron cuenta de que tenían un grave problema en el Rin. Decidieron reagruparse, lo que significó reclutar más soldados y establecer nuevas alianzas con los bárbaros. Al cabo de un tiempo, Roma envió nuevas expediciones más allá del Rin. Su intención era pacificar el área, pero también pretendían recuperar su honor perdido en la batalla contra Arminio. Era preciso que la situación cambiase. El Imperio Romano necesitaba recuperar su autoestima.
Año 13 después de Cristo. 4 años después de la masacre, el emperador Augusto manda a Germánico, general de las tropas romanas, a luchar contra Arminio y los bárbaros queruscos. Era prioritario que la potencia militar de Roma se restableciera. De lo contrario, Germánico no podría disponer de las tropas suficientes. No había discusión posible. El honor del emperador y probablemente su vida estaban en juego. Era un problema que había que solucionar enseguida. La fuerza interior de los romanos se alimentaba de venganza, de odio y de furia. En aquel momento no existía la idea de compasión ni de humanidad. Eran un pueblo despiadado. Enviar a Germánico a Germania fue una de las últimas órdenes que daría Augusto. Un año después, a los 77 años, murió abatido por las consecuencias de la derrota. No pudo completar su visión del imperio. Sin descendencia, Augusto nombró a Tiberio como su sucesor. El emperador Tiberio trató de recuperar el honor de Roma y el de Augusto. Augusto había alcanzado la gloria en numerosas campañas militares, pero nunca se recuperó psicológicamente de aquel golpe. Murió pocos años más tarde. En muchos aspectos sintió que su legado había sido destruido. Augusto, que había dedicado su vida a romanizar el mundo, murió por el peso de la derrota. Lo que se había perdido en Germania nunca se volvería a recuperar, pero los germanos habían de pagar por la humillación sufrida. Una sangrienta batalla supuso la gloria para el caudillo germano Arminio y para los bárbaros. La misma batalla que socavó la confianza del imperio. Pero Roma no se rendía. El general romano Germánico marcha hacia Germania. Su único objetivo es la venganza y decide atacar una tribu afín a Arminio. Como desafío, las tribus queman sus propias aldeas para privar a los romanos de cualquier cosa de valor. No había mucho que saquear en las ciudades de los bárbaros. Tenían asentamientos cada vez más grandes, pero podían desaparecer en cualquier momento y regresar más adelante. Mientras, el enemigo derrochaba dinero en una campaña que no aportaba ningún beneficio. La guerra se había convertido en algo deficitario económicamente. El historiador del siglo I, Tácito, pensaba de otro modo. Germánico ordenó a uno de sus generales atacar a la tribu de los bruteros, y en la vorágine de la matanza hallaron el águila de la 19ª legión que habían perdido con Varo. Las tropas marcharon después hacia la frontera, arrasándolo todo a su paso. En esta campaña, los romanos liberan a Seyestes, el caudillo encarcelado por Arminio. Pero su venganza no terminaba ahí. Después, los romanos apresaron a la hija de Seyestes, Tusnelda, que esperaba un hijo de Arminio. Tusnelda fue capturada por los romanos y llevada a la capital como prueba del éxito en su misión. Su principal objetivo era humillar a Arminio, el hombre que había derrotado al general Varo y a sus 3 legiones. En el año 15 después de Cristo, 6 años después de la emboscada, el ejército romano llega al lugar de la masacre en los bosques de Calcrise. Ahora es un monumento sagrado a la victoria de los germanos. Cuando llegaron al lugar de la derrota de Varo, encontraron espadas rotas por el suelo. Y también había cráneos clavados en los árboles. La batalla tuvo que ser horrible. El valle estaba lleno de huesos que probablemente pertenecían a los vencidos, salvo los oficiales que seguramente habían muerto en la horca o degollados por los germanos. Así era como practicaban los sacrificios. El historiador del siglo I, Tácito, describe así la escena.
Había huesos por todas partes, diseminados en los lugares donde los hombres trataron de huir y amontonados donde resistieron. Y al lado descansaban armas rotas y huesos de caballos. Los cráneos humanos estaban clavados a los árboles. No muy lejos se alzaban los altares bárbaros donde fueron sacrificados los jefes. Sin duda fue sobrecogedor para Germánico y sus hombres. Se dieron cuenta de que podían ser los restos de sus familiares o de sus amigos. Eran sus compañeros de armas. Y los enterraron. El entierro y su ritual eran muy importantes. Aseguraban el descanso de los muertos, que ya no regresarían para atormentar a los vivos. El historiador Tácito dice: los romanos enterraron los restos de las 3 legiones. No sabían si estaban enterrando a amigos o a desconocidos, pero la ira que sentían hacia el enemigo era la misma. Todos sufrían y maldecían. Fue muy significativo para Roma demostrar que recordaba a sus veteranos. Nunca desistiría en su intento de recuperar el honor que le había sido arrebatado. Su desgracia se debía a la incompetencia y arrogancia de un general. Para los germanos, que ven el campo de batalla como un santuario, el entierro es una herejía. En cuanto los soldados enemigos se alejaban, exhumaban los restos y santificaban de nuevo el lugar. Arminio, que había derrotado a Roma 6 años antes, se siente amenazado por el retorno de los romanos. El giro de los acontecimientos le preocupa. Tácito describe su rabia. Arminio, colérico por naturaleza, enfureció cuando su mujer fue capturada. El destino de su hijo sería la esclavitud. El general se dejó llevar por la ira y declaró la guerra a Segestes y al imperio. Estalla la guerra. Las fuerzas de Arminio están familiarizadas con el entorno y una vez más sacan partido de su ventaja contra las tropas romanas. Las legiones romanas eran superiores cuando podían elegir un campo de batalla llano y extenso. En ese tipo de terreno tenían más espacio para maniobrar y podían avanzar en formaciones compactas. Y en aquel momento no se daba ninguno de esos factores. No era llano, no había sitio para maniobrar y no podían agrupar sus unidades. Pero Germánico logra tender una trampa al enemigo y lo atrae a campo abierto. Los romanos han ganado esta batalla, pero no la guerra. La dificultad del terreno, el coste de la campaña y la tenacidad de los bárbaros despojan a Roma de cualquier esperanza de victoria. Durante muchos años los romanos realizaron incursiones en el este del Rin e incluso intentaron capturar a Arminio, pero no tuvieron éxito. Ni Arminio ni Germánico vivirían para ver los resultados de sus esfuerzos. 3 años más tarde, en el 19 después de Cristo, ambos murieron de un modo muy poco heroico. Germánico sucumbió a la enfermedad. Algunos aseguran que fue envenenado por un rival político en las intrigas de Roma. Ese mismo año, Arminio fue asesinado por sus soldados, que consideraban despóticas sus maneras. Arminio estaba muy entregado a una causa: la libertad de su pueblo y la suya propia. Quería ser rey de todas las tribus germánicas. Pero estas no querían un rey. Querían autonomía, y Arminio se la había dado. El proceso había cambiado el concepto de Roma como imperio. Esta batalla frenó la expansión de Roma. Si no hubiera tenido lugar, no sabemos hasta dónde hubiese llegado el imperio por el este. Roma podría haber conquistado Alemania, Polonia y parte de Rusia. Nunca lo sabremos. Después de la batalla de Teutoburgo, Roma tuvo más en cuenta los riesgos de una expansión. El beneficio rara vez merecía la pena, pero las conquistas eran demasiado atractivas como para ser ignoradas.